Mejorar cada día no es una opción, es una obligación. Sé que esa frase molesta. Mucha gente prefiere creer que puede vivir en piloto automático y que al final todo se arreglará. Pero no es así. La vida no recompensa a los más talentosos, sino a los más disciplinados. Y si no te obligas a evolucionar, el mundo te devorará con sus propias promesas incumplidas. He sido víctima de mi propio estancamiento. Creía que bastaba con ser buena persona, tener buenas intenciones y hacer lo suficiente. Y así fue como casi lo pierdo todo. Tiempo, energía, propósito, hasta que entendí que el progreso debe ser diario, intencional e innegociable. No se puede vivir una gran vida con pequeños esfuerzos. Mejorar duele. Requiere recortes, decisiones, sacrificios, pero seguir igual duele más. La diferencia es que un dolor te fortalece, el otro te paraliza. Elegí el dolor de crecer, porque tiene fecha de caducidad. Luego vienen los resultados, luego viene el respeto, luego viene la paz. Y todo comienza cuando te miras al espejo y dices, ya basta, vámonos. Si te sientes estancado, es porque llevas demasiado tiempo estancado. Y el primer paso es dejar de traicionarte con excusas bonitas. Oblígate a crecer, oblígate a lograr, oblígate a hacer lo que hay que hacer. Porque el mundo no se detendrá para que evoluciones. O te levantas o te quedas atrás. Y eso, amigo mío, lo cambia todo. Siempre he creído que la vida recompensa el esfuerzo disciplinado. No se trata de hacerlo todo a la vez, sino de hacerlo correcto, en el momento oportuno, una y otra vez. La disciplina es hacer lo que hay que hacer, incluso cuando no tienes ganas. Aprendí esto pronto, porque durante muchos años fui víctima de mi propia pereza. Y no hay vuelta de hoja. O controlas tu rutina, o la rutina te controla a ti. La disciplina transforma lo ordinario en extraordinario. Es el puente entre el propósito y el logro. Recuerdo cuando asumí mi primer compromiso diario, levantarme 30 minutos antes solo para leer un libro. Puede parecer insignificante, pero cambió mi mentalidad. Fue el comienzo de algo que, con el tiempo, se convirtió en un estilo de vida. La disciplina no es castigo, es libertad. Mucha gente dice que quiere cambiar, pero no quiere pagar el precio. Y el precio casi siempre se llama constancia. No se trata de levantar una montaña hoy, sino de cargar una piedra cada día, todos los días. Cuando comprendí esto, comencé a aplicar disciplina a mi negocio, mi comida, mis estudios. Y los resultados llegaron, casi sin darme cuenta, porque la disciplina silenciosa grita en los resultados. Hay quienes esperan la motivación, pero la verdad es que nunca llega sin acción. Me disciplinaba incluso en los días en que todo dentro de mí quería rendirme. Había mañanas en que la almohada era más convincente que cualquier charla motivacional. Pero recordé, o soy dueña de mi historia, o solo soy un personaje secundario en la de alguien más. La disciplina me dio poder. Y eso es adictivo. Todo lo que he construido nació de esta simple pero firme decisión. Actuar, incluso cuando no tengo ganas. Todo crecimiento diario requiere sacrificio. No un sacrificio dramático, sino un sacrificio disciplinado. El que te mantiene en marcha incluso sin público, incluso sin aplausos. Porque un día llega la cosecha, y entonces los frutos hablan por sí solos. ¿Y saben lo que descubrí poco después? El mundo siempre te devuelve lo que das. Es implacable. Si siembras pereza, cosechas arrepentimiento. Si siembras disciplina, cosechas resultados. Y lo más cruel o justo de todo esto es que la cosecha no respeta excusas, solo respeta la semilla. Ese fue el punto de inflexión que me sacó del piloto automático y me puso al mando. Durante mucho tiempo, creí que bastaba con desear una vida mejor, querer ser alguien valioso. Pero desear no cambia nada hasta que se convierte en una semilla verdadera. Levantarse temprano es una semilla. Estudiar todos los días es una semilla. Decir no a lo que te frena también es una semilla. Cuando miré mi vida y vi más deseo que acción, comprendí la razón de mi frustración. Es fácil quejarse de la cosecha cuando se te olvidó plantar. O peor aún, cuando sembraste mal y esperabas cosechar bien. Lo hice sin darme cuenta. Esperaba paz sin disciplina, esperaba respeto sin postura, esperaba éxito sin esfuerzo, y la vida, con su silenciosa firmeza, me enseñó que toda inconsistencia tiene su precio, siempre. El problema es que plantar no tiene público. Es solitario, es discreto, incluso aburrido. Pero ahí reside su poder.
Jim Rohn dijo, no puedes cambiar el destino de la noche a la mañana, pero sí puedes cambiar de dirección. Y cambiar de dirección significa plantar de forma diferente. Pequeños ajustes hoy cambian destinos enteros mañana, pero nadie lo hará por ti. Hoy miro a mi alrededor y veo exactamente lo que sembré, en mis relaciones, en mis negocios, en mi cuerpo, en mi mente. Hoy es la cosecha de ayer y la preparación de mañana. Y lo que me impulsa es saber que aún tengo terreno por sembrar. Pero antes de continuar, nada revela más de una persona que sus resultados. No gritan, no arman jaleo, pero lo exponen todo. Puedes dar el discurso más hermoso del mundo, puedes convencer a todos, menos a los resultados. No mienten, no disfrazan, no protegen. Son espejos crueles pero justos. Y fue al mirar los míos que dejé de engañarme. Tenía grandes intenciones. Quería ser disciplinado. Quería estudiar más, quería ser un modelo a seguir, pero día tras día lo posponía. Inventaba excusas sofisticadas, hasta que un día me di cuenta. La intención sin acción es autoengaño. Y la peor mentira es la que nos decimos a nosotros mismos, porque disfraza nuestro fracaso con palabras bonitas. El gran punto de inflexión llegó cuando cambié la justificación por los resultados. Empecé a escribir lo que realmente hacía, no lo que planeaba hacer. Me miré sin filtro. Me di cuenta de cuánto hablaba de leer, pero en realidad no leía. Cuánto hablaba de disciplina y dormía hasta tarde. Al principio fue incómodo, pero también liberador. Porque la verdad siempre allana el camino para un cambio real. Jim Rohn dijo, puedes tener 1000 excusas, pero aún así no obtendrás resultados. Esa frase me persiguió durante días, hasta que se convirtió en un mantra. Cada vez que la presa más saltaba, me preguntaba, ¿quiero excusas o quiero resultados? La respuesta, cuando era sincera, me impulsaba a actuar. Y poco a poco comencé a convertirme en alguien cuyos resultados hablaban por sí solos. Hoy entiendo que la regla de la vida es simple. Resultados. La intención mueve, pero es el resultado el que transforma. Y lo mejor es que esto aplica a todo. Salud, carrera, relaciones. Si no funciona, es porque algo en la acción necesita cambiar. Y ahí es precisamente donde entra en juego otro detalle. La diferencia entre alguien común y alguien extraordinario no es el talento, sino la intención y la acción. Es la disciplina y la dirección. Es esa pequeña decisión que se repite a diario hasta convertirse en una identidad. Durante mucho tiempo, pensé que las personas extraordinarias tenían la suerte o dones especiales. Pero no, eran simplemente personas comunes que tomaban decisiones coherentes. Un día, escuché una frase que se me quedó grabada para siempre. Lo extraordinario es lo ordinario con un toque extra. Me impactó profundamente. Yo era ordinaria, pero podía añadir ese toque extra. Un poco más de lectura, un poco más de concentración, un poco más de sacrificio, un poco más de esfuerzo intencional. Y eso fue exactamente lo que empecé a hacer. Simplemente, sin público. Tomé el mismo autobús pero leí un libro, tuve las mismas reuniones pero con notas y planes claros, me acosté a la misma hora, pero con la mente más despejada y más centrado en mis objetivos. Al principio, nadie notó esta diferencia, pero empezó a crecer. Creció tanto que se volvió imposible ignorarla. Lo cotidiano se desvanecía poco a poco sin que yo me diera cuenta. Lo extraordinario empieza donde termina tu zona de confort. Y no me refiero a acciones gigantescas. Hablo de ese 1% de extra que casi nadie tiene la paciencia de hacer. Los ordinarios se rinden pronto. Los extraordinarios persisten un poco más. Los ordinarios esperan la motivación. Los extraordinarios actúan con disciplina. Los ordinarios se quejan. Los extraordinarios se adaptan. Hoy miro hacia atrás y veo exactamente dónde empezó el punto de inflexión. No fue un día mágico. Fue una decisión sencilla, repetida en silencio. Una elección consciente de ser más de lo que se esperaba de mí. Y cuando me di cuenta de que esto podía hacerse todos los días, mi mente activó un interruptor que nunca volvió a su posición original. ¿Y ese interruptor? Hay un poder casi mágico en las primeras horas del día. Me costó un tiempo comprenderlo. Me despertaba sobresaltado, sin rumbo, reaccionando al mundo incluso antes de haber construido el mío. Y el precio era alto.
Improductividad, fatiga mental, una sensación de que el día me arrollaba. Hasta que un día me detuve y pensé, ¿y si empezaba el día como amo, no como esclavo? Madrugar no se trata solo de tiempo, sino de control. Cuando tomé el control de mis mañanas, tomé el control de mi vida. Creé rituales sencillos: silencio, lectura, planificación. Nada místico, solo atención plena. Me puso en el centro. Mientras el mundo aún dormía, yo ya estaba alineada con mis objetivos, y eso creó un tipo diferente de poder personal. Una de las cosas más impactantes fue empezar a escribir objetivos diarios. 5 minutos, bolígrafo, papel, concentración. Me despejó la mente, eliminó el ruido y le dio propósito a mi día. No era una tarea, era una postura. Ya no empezaba el día como pasajero, era el conductor. Y esto le dio dirección a mis acciones. Jim Rohn dijo, no empieces tu día hasta que esté escrito en papel. Lo he vivido. La diferencia entre un día productivo y uno desperdiciado suele empezar antes del desayuno. Quienes dominan la mañana, dominan el ritmo. Quienes desperdician la mañana, persiguen la pérdida todo el día. Y he estado en ambos lados de la moneda, así que puedo asegurarlo con certeza. Hoy, mis mañanas son mi mayor inversión. No pertenecen al mundo, me pertenecen a mí. Y lo curioso es que, una vez que te apropias de tus mañanas, el resto del día empieza a moldarse a tus intenciones. Pero para mantener este ritmo, hay otro factor que lo cambia todo. Me llevó un tiempo comprender la influencia que las personas a mi alrededor tenían en mis decisiones. Creía ser autónomo, tener el control total. Pero en el fondo, mi entorno me moldeó. Empecé a darme cuenta de que, siempre que me rodeaba de gente complaciente, bajaba el ritmo. Cuando conectaba con quienes buscaban crecer, aceleraba. La energía es contagiosa. Jim Rohn dijo, eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Al principio, esa frase me molestó. Me dolió el ego, pero al mirar a mi alrededor, tuve que admitirlo. Mi círculo me estaba hundiendo, no elevando. Eran buenas personas, pero no eran una buena influencia para el tipo de vida que quería construir. Y eso me obligó a tomar decisiones difíciles. Me distancié de la charla ociosa. Me desconecté de quienes se quejaban constantemente. Me acerqué a libros, mentores y voces que me inspiraron a crecer. Y poco a poco, creé un nuevo entorno. Un ecosistema que no aceptaba excusas, que desafiaba mi estancamiento, que celebraba el esfuerzo, no solo los resultados. Este entorno moldeó mi nuevo ritmo. El progreso diario requiere no solo esfuerzo personal, sino también protección del entorno. Necesitas proteger tu mente del conformismo, disfrazado de amistad. Necesitas elegir con quién compartir tus sueños, porque no todos entenderán tu ritmo, y eso está bien. Pero ya no puedes caminar con quienes te frenan. Esta es una decisión de vida. Hoy, miro mi entorno como un jardín. Todo lo que no aporta, lo podo. Todo lo que inspira, lo cultivo. Y la cosecha es inevitable. Más concentración, más claridad, más valentía. Pero incluso con el mejor círculo, sigue habiendo un villano silencioso que insiste en sabotear. Nadie se despierta triunfante. Nadie se despierta fracasado. Nos despertamos y los hábitos hacen el resto. Al principio me costó aceptarlo, porque quería creer que mis metas eran más grandes que mis rutinas. Pero no lo eran. Mis hábitos gritaban más fuerte que mis sueños. Y durante mucho tiempo me traicionaron, con mi permiso. Fue un ciclo sutil. Dije que quería concentrarme, pero revisaba las redes sociales cada media hora. Dije que quería leer, pero dormía con el teléfono en la cara. Dije que quería crecer, pero me pasaba el día apagando incendios. Cuando me di cuenta, comprendí que mi mayor saboteador no era el mundo exterior, sino la secuencia de decisiones automáticas que tomaba a diario. Fue entonces cuando empecé a revisar mis hábitos, sin piedad. Tomé un papel y anoté todo lo que hacía desde que me despertaba hasta la hora de dormir. Y la cruda realidad era que estaba haciendo más cosas estancadas que cosas que me impulsaban. Mi día estaba lleno de hábitos que no me llevaban a donde decía que quería ir. Y esa es la peor traición, la que normalizamos. Cambiar de hábitos es como cambiar el sistema operativo de tu mente. No es fácil, pero es posible. Empecé poco a poco. 10 minutos de lectura en lugar de desplazarme por la pantalla. Agua al despertar en lugar de café. Planificar por la noche en lugar de la ansiedad matutina. Cada cambio era como cambiar de marcha. Con el tiempo, todo empezó a funcionar mejor. Hoy, mis hábitos me sirven. Me impulsan a seguir adelante.
Me recuerdan quién quiero ser, incluso cuando lo olvido. Y eso lo cambia todo. Porque cuando el hábito correcto se vuelve automático, el progreso se vuelve inevitable. Pero incluso con buenos hábitos, sigue habiendo un enemigo interno al que hay que enfrentarse de frente. La mente es experta en negociación. Argumenta, seduce, racionaliza. Y lo peor de todo, casi siempre parece convincente. Durante mucho tiempo caí en estas trampas internas. Hoy fue un día difícil, lo compensaré mañana. No es el momento. Solo 5 minutos más. Y sin darme cuenta, me había convertido en cómplice de mis excusas. El problema con las disculpas es que no gritan, susurran. Llegan lentamente, casi como un consuelo. Pero en el fondo son trampas que retrasan los sueños. Y cuanto más cedes, más se fortalecen. Con cada negociación debilitas tu propia palabra. Fue solo cuando decidí que ciertas cosas ya no eran negociables que todo empezó a cambiar. Creé un código interno, compromisos que no admitían conversación. Si decía que iba a entrenar, entrenaba. Si decía que iba a leer, leía. Incluso cuando estaba cansado, incluso cuando no tenía ganas. Porque entendía que si seguía cediendo, me estaría enseñando a mí mismo que mi palabra no valía nada. Y eso para mí fue el principio del fin. Jim Rohn habló mucho sobre la responsabilidad personal. Puedes hacerlo o puedes poner excusas, pero nunca ambas cosas. Esta frase me salvó en momentos de debilidad. Y la repetía como recordatorio de que tenía una opción, y que cada vez que cedía, renunciaba a la vida que decía querer vivir. Las excusas eran demasiado cómodas. Era hora de romper. Hoy, mis acciones no le piden permiso a mi estado de ánimo. Siguen un plan, no una emoción. Y por eso se produce el progreso, porque dejé de ser bueno justificando y me volví bueno ejecutando. Pero para mantener esto, necesitaba entender que la vida tiene una ironía. Lo que funciona es simple, pero lo simple casi nunca es fácil. Y por eso tanta gente se estanca, porque esperan fórmulas mágicas, atajos brillantes, promesas milagrosas. Pero el verdadero progreso se basa en pilares obvios, tan obvios que muchos los ignoran. Comer bien, dormir bien, estudiar a diario y hacer lo que hay que hacer. Solo cuando dejé de buscar lo complicado, empecé a avanzar. Simplifiqué mis días. Dejé de inventarme 1000 objetivos. Elegí 3 y me comprometí con ellos. Prioricé lo básico: leer, moverme, planificar mi día. El resultado: más claridad, menos ansiedad, más acción. No fue magia, fue disciplina. Y funcionó. Jim Rohn dijo: lo que es fácil de hacer, también es fácil de no hacer. Y ahí reside el peligro. Lo simple es discreto, no genera aplausos inmediatos, no impresiona a nadie, pero es la simplicidad, repetida con intención, la que lo transforma todo. Un libro al mes se convierte en 12 al año. Un entrenamiento diario se convierte en un cuerpo nuevo. 10 minutos de reflexión se convierten en una nueva mentalidad. Pero la mente, acostumbrada a las distracciones, rechaza lo simple. Quiere lo que brilla, quiere lo que parece nuevo. Y a menudo abandona lo que funciona simplemente porque es obvio. Necesitaba reaprender a valorar lo básico. Volver a la base. Elegir la consistencia sobre la complejidad. Y allí, en las acciones más sencillas, encontré una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Hoy ya no subestimo el poder de la simplicidad, porque es lo que lo sustenta todo. Es lo que me impulsa en los días difíciles. Es lo que me impulsa cuando la motivación se desvanece. Pero para que esto realmente funcione, hay un elemento que lo entrelaza todo a la perfección. La mayoría de la gente subestima lo que puede lograr de forma consistente en un año y sobreestima lo que puede lograr en un día cuando se apresura. Yo era una de esas personas. Quería resultados rápidos, transformaciones instantáneas, regresos espectaculares. Pero la vida real no funciona así. Responde mejor a pasos firmes que a saltos impulsivos. La constancia es continuar incluso cuando nadie te ve. Es repetir lo que funciona hasta que se convierte en parte de ti. Pero no es cualquier constancia, es intencional. La que tiene propósito, la que tiene dirección. Porque hacer por hacer es repetición vacía. Ahora bien, hacer con conciencia
es lo que construye la identidad, y la identidad construye el destino. Fue esta constancia intencional la que moldeó mi transformación. Días y días en silencio, haciendo lo básico: leer, planificar, escribir, estudiar. Pequeñas tareas que aisladas parecían insignificantes, pero juntas formaban un camino sólido e inquebrantable. Sin darme cuenta, había pasado de ser alguien que intentaba mejorar a alguien que ya no sabía cómo vivir al margen de la evolución. Jim Rohn dijo: el éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona en la que te conviertes. Y eso es exactamente. La constancia te cambia por dentro, te transforma hasta que los resultados son inevitables, hasta que el éxito llega como un reflejo y no como una búsqueda. Pero esta constancia debe elegirse, renovarse y protegerse. Hoy entiendo que la verdadera transformación es invisible a los ojos apresurados. No ocurre de repente. Sucede casi imperceptiblemente, pero con fuerza. Y cuando menos lo esperas, lo que parecía difícil se convierte en parte de ti. Y a partir de entonces, si hay una frase que resume todo lo que he dicho hasta ahora, es esta: puedes tener 1000 excusas, pero aún así no obtendrás resultados. Comenta esta frase, escríbela, grábala, vívela. Porque lo que te separa de la vida que quieres no es la falta de tiempo o talento o suerte, es la ausencia de un compromiso no negociable con la propia evolución. La transformación no comienza cuando todo cambia, empieza cuando decides no ser la misma persona que eras ayer.